Ok, hemos hablado en las clases anteriores respecto de los principales dogmas de nuestra fe cristiana, tales como la Santísima Trinidad. Hemos hablado también sobre Jesús, qué entendemos por su divinidad, cómo es o en qué consiste la unión hipostática que habita en Cristo, esta unión de la parte humana y la parte divina, sin confundirse, sin mezclarse, pero que cohabitan en él, no de una manera de la cabeza a la cintura Dios y de la cintura a los pies hombre, sino que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre y completo Dios. Hemos hablado también nociones sobre el magisterio de la iglesia, el depósito de la fe, qué es en sí mismo la fe. Pues nos toca entonces ahora meternos en una parte bien bonita, bien interesante, que seguramente muchos de nosotros la hemos visto, la hemos conversado, la hemos hablado, la hemos tratado, pero muy probablemente no hemos ahondado mucho al respecto. Ok, si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuál es el pilar o fundamento de nuestra fe? Seguramente muchos de ustedes me dirán, pues Dios mismo. Ok, pero ¿cómo llegamos nosotros al conocimiento de Dios? Es decir, ¿cómo llegamos a conocer que, por ejemplo, Jesús fue entregado, que Jesús fue traicionado, que Jesús fue entregado a manos de Poncio Pilato, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado y que él resucitó al tercer día? ¿Cómo llegamos nosotros a ese conocimiento? A ver, ¿cómo conocemos eso? ¿Quién se anima? Buenas noches. Hola, Buenas noches. Mediante el credo podemos entender todo eso. perfecto. Pero antes del credo, ¿cómo llegamos al credo? O sea, mejor dicho, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cómo llegamos a conocer que todos estos hechos son históricos y que ocurrieron en algún momento? Alejandrina dice por medio de la Biblia, aunque me lo pone por chat, no me lo dice verbalmente, pero sí, tiene toda la razón. Tenemos el texto de las Sagradas Escrituras como un fundamento para el conocimiento de las realidades y las verdades del reino reveladas por Cristo y transmitidas y anunciadas a lo largo de toda la historia a través de los profetas. Ahora bien, en esta parte voy a ser voy a hablar hasta despacito, voy a tratar de ser muy meticuloso porque esta es información que a ustedes les tiene que quedar muy claro, no solo por el hecho de aprobar este curso y de realizar sus sacramentos de iniciación cristiana, sino para su vida cotidiana, para el trato con otros hermanos de otras denominaciones, de otros credos. Es muy importante que cristiano que diga ser cristiano tiene que conocer lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, lo primero, las Sagradas Escrituras, como palabra de Dios, es una colección de libros. Tenemos el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, los Salmos, Isaías, los Salmos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, Apocalipsis. Básicamente es una unión de muchos libros escritos por muchos hombres, ¿ya? La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse con miras a cuestionarse sanamente su fe es cómo una colección de libros escritos por hombre pasa a convertirse en palabra de Dios, ¿ok? Porque si yo digo que esto que tengo yo aquí es palabra de Dios, instintivamente podríamos entender de que lo que está aquí escrito es como si lo dijera Dios mismo, ¿ok? Pero partimos del hecho histórico que todos estos libros han sido escritos por hombres, ¿ok? Han sido escritos por hombres. Así como en el Nuevo Testamento tenemos libros como por ejemplo el Evangelio de San Juan, escrito por el apóstol Juan. El Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, escrito respectivamente por cada uno de estos apóstoles.
Las cartas a los Gálatas, escrita por San Pablo. La primera y segunda carta de Pedro, escrita por el apóstol Pedro. Claro, en el Nuevo Testamento es mucho más fácil para nosotros asimilar cuál es la autoridad que tenían los apóstoles para poder poner por escrito todo esto y que nosotros lo asumamos como palabra de Dios. ¿Cuál es la forma más fácil de entender esto en el Nuevo Testamento? Pues sencillamente, los apóstoles vivieron junto a Jesús, estuvieron junto a él, recibieron de primera mano sus enseñanzas y luego lo que hicieron fue ponerse a escribir todo lo que habían recibido como enseñanzas de parte de Jesucristo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el texto escrito por los apóstoles constituye en autoridad bíblica para nosotros, porque es palabra de Dios, porque es el recoger los testimonios de personas que estuvieron justo al lado de Jesús, compartiendo con él, viviendo con él, recibiendo sus enseñanzas y luego transmitiéndolas a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurre con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es una colección asimismo de libros escritos por hombres, ¿ya? Tenemos el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, etcétera, etcétera. Pero todos estos libros, primero que fueron escritos muchísimo tiempo antes que Cristo. Si estamos hablando que Cristo estuvo aquí hace aproximadamente 2000 años, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos cientos de años más atrás que Cristo. Es decir, mucho más que 2000 años, quizás 3000 años, quizás más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar ese salto de fe, y más que de fe, de convicción, de sabiduría, de entendimiento, que estos libros son también palabra de Dios? Ok. El Señor, a lo largo de toda la historia, se ha revelado, como ya lo hemos revisado en las clases anteriores. Ha manifestado su voluntad, se ha dado a conocer. Dios se revela para que lo conozcamos, para que seamos partícipes de su gloria, para que le demos gloria y para que lleguemos al conocimiento de su vida divina. Ya lo hemos visto en las clases anteriores. E incluso, históricamente, habíamos narrado algunas de estas revelaciones. Llámese la revelación de Dios ante Noé, ante Adán, ante Noé, ante Moisés, ante Abraham, ante, ante estos profetas, ante el pueblo de Dios, ante Israel y particularmente en la persona de Jesucristo. Entonces, todas estas manifestaciones, todos estos anuncios y estas revelaciones por parte de Dios también han sido manifestadas a hombres quienes luego han escrito todo lo comunicado por Dios, ¿ya? Y se ha convertido también en palabra de Dios. Es en este sentido que nosotros vamos a entender un primer concepto que se llama libros inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que un libro sea inspirado o no por el Espíritu Santo? Significa a que no es que Isaías, ya, el profeta Isaías, un día se fue a dormir, luego despertó y dijo, vamos a escribir algo bonito, algo chévere para que la gente me recuerde y para que la gente tenga algún mensaje respecto de Dios para sus vidas. No fue así, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, inspiró a estos hombres y mujeres también para que puedan escribir y revelar o poner, mejor dicho, poner por escrito la revelación divina. Es decir, poner de manifiesto en las Sagradas Escrituras, como lo mencionó Alejandrina, en la Biblia, todo el mensaje de Dios revelado a lo largo de la historia. Igualito como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, después de la venida de Jesucristo y su partida a los cielos, asimismo en el Antiguo Testamento, los profetas y todos estos hombres justos a quien Dios se les reveló y les dio a conocer su mensaje, también mediante la inspiración divina,
mediante la inspiración del Espíritu Santo, estos hombres escribieron todos estos textos para que en conjunto todos ellos formen lo que hoy conocemos como Biblia, o dicho de una forma más directa, la palabra de Dios. ¿Ok? Hace unos minutos yo les dije que esta información es importantísima, es decir, la clase de hoy tienen que aprendérsela, pero de memoria. Les recomiendo que esta clase la revisen 1, 2 y 3 veces cuando quede subida a la plataforma de YouTube. ¿Por qué? Porque aquí es con lo que ustedes se van a encontrar cuando les toque conversar, por ejemplo, con un hermano evangélico, ¿ya? Yo recuerdo muy bien la primera clase, no sé, creo que fue Sharit, cuando me mencionó que ella tenía una Biblia y que me mostró que tenía la versión de la Biblia de la Reina Valera, ¿ya? Y yo le hice notar que esa Biblia no es católica, es una Biblia protestante, una Biblia evangélica, que si bien contiene también parte de la palabra de Dios, para que pueda ser llamada íntegramente como palabra de Dios, debe contar algo que se llama el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico es el conjunto de los libros que, habiendo sido inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, han sido reconocidos por la Iglesia como libros inspirados. ¿Ok? ¿Por qué? Puede venir un hermanito evangélico, un pastor, a decirme, oye, tal libro no fue inspirado por Dios. La pregunta que ustedes se deben hacer siempre cuando venga un hermano protestante a decirle, oye, eso no está en la Biblia o ese libro no forma parte del canon bíblico. La pregunta que ustedes deben hacer siempre es, ¿quién lo dice? ¿Lo dices tú? Porque normalmente los protestantes apelan a un principio muy conocido que en el siglo XV, un señor llamado Martín Lutero se sacó debajo de la manga un principio llamado, como lo van a ver en la pizarra en este momento, sola escritura. ¿Ok? Un señor llamado Martín Lutero, en el siglo XV, resulta ser que siendo sacerdote agustino, siendo católico, un día se despertó con la noticia de que él definió un principio de sola escritura. Ustedes me dirán, ¿qué significa eso? Que está en chino. Ok, este, este, esta frase significa solo la escritura. ¿Qué significa el principio de sola escritura? Que la única verdad revelada está en la Biblia. ¿Ok? Puesto así, estoy seguro que muchos de ustedes dirán, oye, pero suena bien, ¿no? Suena bien eso. Que venga alguien y me diga, oye, la única verdad revelada está en la Santa Biblia. ¿Suena o no suena bien? En principio uno diría, claro, si la Biblia es palabra de Dios, es obvio que yo pueda decir que la verdad revelada está en la Biblia. Pero noten ustedes que la trampa, la pequeña trampa en esta frase, es esta palabrita que dice la única verdad revelada está en la Biblia. Esa es la pequeña trampa que tiene esta expresión. ¿Ya? ¿Por qué digo que es una pequeña trampa? Porque no sé por qué no me aparece la palabra Biblia. Déjenme ver, algo hice. Ok. En fin, se me borró la palabra Biblia. Ahí está. Ya. ¿Cuál es la trampa en esta frase? La única verdad revelada está en la Biblia. ¿Qué ruido les hace ahí a ustedes? La palabra única, ¿qué quiere decir? Que solo lo que está en la Biblia es lo que Dios ha revelado al hombre.
nada más. Y ese es un absurdo. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia habla de que si se escribieran todas aquellas cosas que Cristo vivió y compartió con sus apóstoles, no existirían libros para poder, no existirían libros que se deban escribir sobre la faz de la tierra. Es decir, sería muchísimo lo que deba escribirse. Aquí Martín Lutero, voy a ponerle aquí para que sepan cuál es el creador de esta teoría. Martín Lutero. Aquí lo que se le olvidó a al señor Martín Lutero es que, además de la Biblia, existe algo que se llama la sagrada tradición. ¿Qué significa o a qué se refiere la tradición? La tradición apostólica son todas las enseñanzas que hacen parte del depósito de la fe. Sí se acuerdan lo que era el depósito de la fe, ¿verdad? El depósito de la fe es toda la verdad revelada que está bajo la administración o bajo el depósito del magisterio de la iglesia, conocido como el depositum fidei. El depositum fidei contempla no solamente la Sagrada Escritura, contempla también la Sagrada Tradición. Si ustedes revisan el libro de los Hechos de los Apóstoles, se habla mucho de la tradición de los apóstoles para enseñar, por ejemplo, cuando Pablo fue a predicar a los gentiles, cuando Pedro fue a predicar a los judíos a Roma, y así sucesivamente. Es decir, no solo la Biblia es la expresión de la verdad revelada por Dios, también está la tradición, como primera cosa. Segunda cosa, no faltará el hermano evangélico que diga, no, no, no me hables de tradición porque eso es la Iglesia Católica y yo solo me rijo a lo que dice la Biblia. A ver, para poder mandar abajo esta teoría de los hermanos protestantes, particularmente los evangélicos, es, ¿quién dice que solo en la Biblia está la verdad revelada por Dios? Martín Lutero. ¿Y quién es Martín Lutero? Un ex sacerdote agustino que en el siglo XV, 1600 años después de Cristo, se le ocurrió que esto era así. O sea que pasaron cientos y cientos de años en los que todos aceptaron la verdad puesta en el depósito de la fe de la iglesia para luego inventarse una teoría nueva. No tiene ningún sentido. Ahora, si ustedes consultan a algún hermano evangélico, no faltará el que diga cosas absurdas y falaces como que la Iglesia Católica nació recién en el siglo III con el emperador Constantino. Ridiculeces. La Iglesia Católica es la única iglesia que llega hasta Cristo porque Cristo fue su fundador. Y toda la tradición apostólica y las sagradas Eucaristías y el sagrado canon de la Biblia que fue recogido por la iglesia y que fue transmitido por los apóstoles, es lo que constituye la palabra de Dios y las verdades reveladas por Dios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se inventó este señor Martín Lutero? Que no tiene mucho que ver con la clase de hoy, pero va a explicar algo que voy a decir más adelante. Se inventó otra teoría que dice sola fides. Ok, son dos teorías del señor Martín Lutero. La primera, sola scriptura, y la segunda, el sola fides. ¿Qué significa el sola fides? Significa solamente la fe. ¿Ok? ¿Qué afirma este señor Martín Lutero? O afirmaba, y hoy por hoy lo creen los hermanos evangélicos. Nuestros hermanos evangélicos, y en general los protestantes, dicen que la salvación del alma viene única y exclusivamente a través de la fe.
¿Qué significa esto? No importa lo que hagas, no importa si haces diabluras, si haces travesuras, si cometes pecados, no importa lo horrendo que hagas, basta con que recibas a Cristo como tu Salvador personal y tengas fe en Él, ya estás salvado. No tiene ningún sentido, porque el mismo apóstol Santiago en el Nuevo Testamento nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta. Y tiene mucha lógica. Imagínense que uno puede ir por el mundo haciendo un montón de diabluras y ya está ganada la salvación solo porque tengo fe. No tiene sentido, pues. Cristiano hay no solamente que parecer, también hay que ser, ¿ya? Pero como a nuestros amigos y a nuestros queridos hermanos protestantes no les gusta esto, ¿por qué? Porque el sola fides implica a que hay justicia, implica a que hay posible condenación, implica a que la salvación no está 100% garantizado, sino que se puede perder la salvación, porque si bien Cristo, con su muerte y resurrección, nos consiguió para nosotros la salvación, también hemos explicado que parte de la imagen y semejanza que tiene el hombre con Dios implica a que nosotros somos libres. ¿Se entiende? Somos libres y que nosotros tenemos la libertad de poder optar por Dios, pero de manera libre, no de manera coercitiva. Consecuentemente a ello, la salvación la podemos perder. ¿Y por qué la podríamos perder? La podríamos perder con base en nuestras acciones. Si nuestras acciones desdicen de la voluntad de Dios, pues evidentemente vamos a perder la salvación. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, la salvación no es una cosa que viene solo a través de la fe, viene también a través de las obras. Porque Dios es amoroso, es misericordioso, es todopoderoso, pero también Dios es un Dios justo. Nunca se olviden de ello. Si Dios es un Dios justo, ¿qué significa ser justo? Dar a cada uno lo que le corresponde y merece. Y si yo he hecho muchas diabluras en la vida, y si me he portado mal, y si he rechazado a Dios, y si he blasfemado en contra de Dios, ¿qué es lo que merezco? ¿Un premio? Definitivamente no. Ok, hasta esta parte, ¿queda claro, por favor? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ok, listo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque resulta que nosotros, la Biblia, que aceptamos, que reconocemos y que está bajo los libros que han sido inspirados por Dios y establecidos dentro del canon bíblico, canon. Voy a poner en el chat cómo es la palabra es canon. Canon bíblico, que ya les expliqué lo que eso significa, significa la colección de libros inspirados por Dios. ¿Ok? El canon bíblico de la Biblia está compuesto de la siguiente manera. Se los voy a poner nuevamente en la pizarra para que todos lo tengamos súper claro. El canon bíblico de las Sagradas Escrituras está compuesto de la siguiente manera. La Biblia tiene 73 libros, ¿ok? La Biblia tiene 73 libros. Vamos a poner aquí 73 libros. Distribuidos de la siguiente manera. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Se entiende esto? El canon bíblico está compuesto por 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 26 libros en el Nuevo Testamento. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, Mickey, ¿cómo hago yo para verificar que la Biblia que tengo en casa sea una Biblia católica? Sencillo. Vayan a la Biblia y vean si tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y que en total la Biblia tenga 73 libros. Oye, es que mi Biblia tiene
39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Esa Biblia es protestante. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué la diferencia? Voy a poner aquí cuál es la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica. Para nuestros hermanos protestantes, voy a poner aquí, protestantes, para nuestros hermanos protestantes, la Biblia que ellos tienen, que evidentemente es adulterada, es modificada a partir del canon establecido por el magisterio de la Iglesia en el primer siglo de la Iglesia. Ellos tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces ustedes me dirán, oye, entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento es igualito. No, además hay cambios en el Nuevo Testamento. Si bien tienen los mismos libros, la traducción no es la misma. Ustedes se encontrarán en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en las Biblias protestantes aparece el nombre Jehová, que ya les expliqué en dos clases anteriores que el nombre Jehová no es correcto, el nombre correcto es Yahvé. Ahora, más aún no tiene sentido que aparezca la palabra Jehová o Yahvé en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra Yahvé, o por último, Jehová, no son palabras griegas, son palabras que hacen parte del lenguaje arameo y hebreo. ¿Se entiende? Entonces, si es como que yo escriba ahorita y diga, queridos amigos, estamos muy happy de estar aquí. No, pues estoy hablando español o estoy hablando inglés, ¿ya? No puede ser que un documento que fue escrito en griego aparezcan palabras que no están en griego, ¿ya? Pero lo de los 27 libros del Nuevo Testamento ya es modificación en el contenido, pero en la estructura del canon bíblico, los protestantes tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la pregunta que les debe saltar a ustedes en este momento? ¿Qué libros faltan? Se los voy a escribir aquí para que ustedes lo tengan claro. A los protestantes le hace falta los libros de Tobías, Judith, sabiduría, eclesiástico, Baruch, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Déjenme ver cuántos están. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Aquí están los libros que nuestros queridos amigos protestantes no han querido admitir y no han querido introducir dentro del canon bíblico. A estos libros se los conoce como los deuterocanónicos. De hecho, ellos mismos lo conocen como los deuterocanónicos. ¿Qué significa el término deuterocanónico? Significa que tienen un canon para ellos desconocido, es decir, aún no claro, aún no claramente definido. ¿Ok? Estos son los famosos libros deuterocanónicos, que son 7. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, primera y segunda carta de Macabeos. Ahora, todo lo que yo les acabo de dar ahorita son datos, ¿ya? ¿Qué falta? La explicación. Ok. ¿Cuál debería ser la pregunta que por defecto ustedes me deberían hacer? Oye, ¿y por qué los hermanitos protestantes simplemente, o sea, que de locos nomás, quitaron dentro del canon bíblico estos 7 libros inspirados por Dios y que hacen parte del Antiguo Testamento? Sencillo. A ver, ¿qué les dije yo hace un momento? ¿Qué era el sola fides? A ver, ¿quién me recuerda qué era el sola fides? A ver si estuvieron pilas. Sharit, ¿qué era el sola fides? Sharit.
¿Se nos durmió Sharid? A ver, Cintia, que me apagó la cámara. Cintia. Cintia está por ahí. Parece que Cintia, Alejandrina y Sí, Sharid están en existe. otra. ¿Mande? Cintia, ¿qué significaba sola fides? Solamente la fe. Perfecto. Significaba que de acuerdo a la doctrina de Martín Lutero, el hombre se salva única y exclusivamente a través de la fe. Quiere decir que la salvación no está perdida, que todos hagan lo que hagan, digan lo que digan, sea cual sea el relajo que hagan en esta vida, se van a salvar. Lo cual hasta solo decirlo suena un absurdo. Ustedes preguntarán, entonces, ¿por qué los evangélicos, los protestantes sacaron estos 7 libros del canon bíblico? Simple, porque si ustedes leen el libro de Tobías, ¿de qué habla el libro de Tobías? Básicamente, o sea, el libro de Tobías tiene algunos versículos, algunos capítulos, pero si ustedes lo resumen, el libro de Tobías habla sobre una parte, me parece que es en el capítulo 12, si no estoy mal, que dice, Dios castiga, pero hace bajar a los abismos infernales para sacarlos de la gran ruina. Es decir, ¿qué muestra el libro de Tobías? Ya no solo muestra al Dios misericordioso, Dios amoroso, al Dios que es amor, como dice la encíclica que ustedes están leyendo, Deus Caritas Est, Dios es amor. No solo muestra a Dios como amor, sino que aquí nos muestra una faceta distinta de Dios. Nos está mostrando una faceta de un Dios que es justo, ¿ya? Pero ustedes dirán, oye, pero Dios castiga, qué feo, qué turro. Pero si lo leemos bien, es más, vamos a abrir, yo les voy a leer rápidamente para que no perdamos mucho tiempo. Vamos a abrir el libro de Tobías. Solamente para que tengan la referencia de qué es lo que dice. A ver. Pero nomás que mi Biblia está un poquito viejita. Más que nada en la parte del Antiguo Testamento. A ver. Tobías. No ha sido capítulo 12, capítulo 13. En Tobías capítulo 13, les leo lo que dice. Entonces Tobit exclamó, bendito sea Dios que vive eternamente, bendito sea su reinado, porque castiga, pero tiene compasión, hace bajar a los abismos infernales por debajo de la tierra, pero saca de la gran ruina. No hay quien pueda escapar de su mano. Es decir, por un lado nos muestra la imagen de un Dios justo, firme, que castiga, pero por otro lado nos muestra la parte misericordiosa de Dios porque dice, pero tiene compasión, porque hace bajar a los abismos infernales, pero saca de la gran ruina. Entonces, nuestros hermanitos protestantes, como para ellos la salvación ya está ganada y no hay forma de perderla, es decir, hagas lo que hagas, digan lo que digas, ya está salvado. ¿Ok? Entonces, ¿entienden ahora por qué los protestantes no aceptan el libro de Tobías? ¿Se entiende? ¿Sí? No aceptan el libro de Tobías porque evidentemente el libro de Tobías va totalmente en contra a sus postulados del sola fides. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero eso es lo que está escrito en el libro de Tobías. Habría que pararle bola también a Martín Lutero. ¿Cuál es la explicación histórica sencillamente? ¿Cuándo fue escrito el libro de Tobías? De acuerdo a la historia, más o menos Tobías fue... Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Creo que se cortó el Zoom de una manera precipitada. Disculpen, ¿hasta dónde se escuchó? Hola. Carlos, ¿hasta qué parte se escuchó? A ver, confírmeme por favor si se está escuchando.
Sí lo estamos escuchando. Ya, quiero saber, por favor, hasta qué parte se escuchó porque el Zoom de la nada se cortó y volvió a conectarse. Quiero saber hasta qué parte escucharon. Y a contar la historia de Tobías. Perfecto. Después, Muy bien, gracias. A ver, entonces, les decía que ustedes podrían decirme, oye, pero parémosle bola también a Martín Lutero. De pronto Martín Lutero tiene algo de razón y el libro de Tobías quizás lo podamos poner en contraste los dos. A ver, esto se resuelve por historia. ¿Cuándo fue escrito el libro de Tobías? Aproximadamente 3 siglos antes de Cristo, es decir, 300 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Cuándo apareció Martín Lutero con este as bajo la manga del sola fides? 1600 años después de Cristo. ¿A qué le darían ustedes más peso y más fundamento histórico? ¿Al libro de Tobías o a lo dicho por Martín Lutero? Ciertamente al libro de Tobías. ¿Ok? Por otra razón, ya nos damos cuenta de que como los libros deuterocanónicos esencialmente apuntan hacia la posibilidad de que la salvación se pierda, producto de nuestro pecado, producto de la iniquidad, producto del mal comportamiento del cristiano, y que no es un tema solamente de tener fe. Por favor, activen las cámaras, Sharit y Alejandrina. No es que la salvación se gana, ya es porque ya está. Si bien Jesús, a través de su muerte y resurrección, trajo para nosotros la salvación, pero la salvación la podemos perder. Eso tiene que quedar claro. Y este es un punto de debate encarnizado con los evangélicos. Si ustedes se encuentran con un evangélico, quieren ver un evangélico enojado, díganle esto. Hermano, la salvación se puede perder si es que yo me desvío de los caminos del Señor. Y le dirán, no, porque basta que tengas fe y hayas recibido a Cristo como tu salvador personal, y ahí se van de puñete y me cuentan. ¿Ok? Entonces, los protestantes evidentemente sacaron estos libros deuterocanónicos del canon bíblico justamente por esa razón, porque contradicen muchos de los preceptos que ellos sostienen como verdades de fe. Ahora, si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Judith, ¿de qué habla el libro de Judith? El libro de Judith habla fundamentalmente sobre el aliento y la esperanza que se le comunica al pueblo a efectos de alcanzar la salvación. Nuevamente el tema va por ahí mismo, es decir, puesto que la salvación no es un tema que está ganado solo por tu cara bonita, tienes que esforzarte, tienes que esmerarte, tienes que luchar y te doy ánimo, aliento y esperanza para que consigas la salvación. Nuevamente, si ustedes leen el libro de la sabiduría, en el libro de la sabiduría también se habla mucho, se hace mucho hincapié sobre la justicia de Dios. ¿Ok? Se hace mucho hincapié sobre la justicia de Dios. Además de otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de la sabiduría se habla incluso de la inmortalidad del alma y ahí podemos entender por qué nuestros amigos testigos de Jehová tampoco tienen dentro de su canon bíblico el libro de la sabiduría, puesto que los testigos de Jehová no solamente que son una denominación religiosa distinta a la católica, sino que los testigos de Jehová son una secta. Esos no son religión, son una secta. ¿Ok? Perdónenme la firmeza y la dureza, pero así es. Ok, asimismo, si ustedes revisan el libro del Eclesiástico, en el libro del Eclesiástico también habla de la justicia. Y voy un poquito más allá. Si ustedes revisan el primer y segundo libro de los Macabeos, que es una historia fascinante, que habla sobre Judas Macabeo y sus hermanos, su familia, que el libro habla de Macabeos refiriéndose a Judas Macabeo y su familia. No es el Judas Iscariote, por si acaso. Es un Judas que está muchos siglos antes de Cristo. Es una historia apasionante que habla acerca de la insurrección de los macabeos que lucharon por su libertad religiosa, por su libertad cultural, por su libertad política, que era el pueblo judío que estaba luchando contra el poder para poder rebelarse.
y asimismo habla de la justicia. Pero hay un tema maravilloso que se habla en la segunda carta de los Macabeos particularmente, ¿ya? En la segunda carta de los Macabeos, que si no estoy mal es el capítulo 12, ya se los voy a confirmar para no hablar tonteras. Déjenme buscar el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12. 12. Versículo, si no estoy mal, era... Acá, a ver. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos más o menos desde el 43. Dice, hizo una colecta... Voy a leer desde el 41 para que lo entiendan, porque después, si no tienen contexto, no lo van a entender. Bendijeron al Señor, pues justo que descubre las cosas ocultas. Y rogaron al Señor que aquel pecado les fuese totalmente perdonado. Por favor, presten atención 5 sentidos a lo que voy a leer en este momento, porque les voy a hacer preguntas. Bendijeron al Señor, pues justo que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuese totalmente perdonado. Judas Macabeo, Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio por el pecado. Ojo aquí, actuó recta y noblemente pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habrían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. ¿A quién se está refiriendo? A los muertos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fuesen absueltos de sus pecados. Repito, por favor, nuevamente esto porque quiero que les reviente así una neurona ahorita para que descubran lo que vamos a hablar en este momento. Pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fuesen absueltos de sus pecados. Pregunta, ¿a qué les suena esto? ¿A qué doctrina les suena esto? Que dice que Judas Macabeo ofreció un sacrificio para que los muertos que habían sido piadosos alcancen la redención. ¿A qué les suena esto? A ver, en nuestro día a día católico, ¿a qué les suena esto? Repito, Judas Macabeo había hecho un sacrificio para que los que habían muerto piadosamente en algún momento alcancen la salvación. ¿A qué les suena? No se peleen, no todos a la vez. A ver, Cintia, ¿a qué le suena? Al sacrificio que hizo, al sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. A ver, les doy una pista. ¿Qué pasa cuando una persona cercana, un pariente, amigo, familiar, muere? ¿Qué es lo que normalmente hacemos los católicos? ¿Qué hacemos los cristianos? A ver, Sharit, ¿qué hacemos cuando una persona cercana muere? Aparte de lo obvio, ¿no? Velarlo, sepultarlo. ¿Qué hacemos los católicos? Como un tema de fe. Rezar por el alma. Rezar por el alma de la persona fallecida. Miren qué interesante. ¿Y por qué rezamos por el alma de una persona fallecida si ya se murió? ¿Por qué rezamos por el alma? Estoy seguro Para que que algunos... encuentre la paz. ¿Perdón? Para que encuentre la paz.
para que su alma encuentren, descanse en paz. para que su alma descanse en paz. ¿Qué significa eso? A ver, estás muy romántico esta noche, Carlos Luis. Vamos a aterrizarlo más al concepto. ¿Qué significa que el alma descanse en paz? Significa que el alma de nuestro familiar, que el alma de nuestro pariente, que el alma de nuestro amigo llegue a contemplar a Dios en algún momento. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice el segundo libro de los Macabeos. No es que te mueres, ya, si bien es cierto, te mueres nosotros creemos que la persona se muere e inmediatamente pasa a ser juzgada por Dios, pero lo que dice el libro de los Macabeos es que Judas Macabeos ofrece un sacrificio para que el piadoso que murió, para la persona piadosa, pueda alcanzar la salvación. ¿Cómo se llama ese lugar por el cual rezamos? Es un lugar en que se encuentran, no lugar, es un estado realmente, en el que se encuentran todas las almas por las cuales nosotros rezamos en cada misa. La ¿Cómo se alma llama? del purgatorio. El purgatorio, bravo, bravo Betsy, el purgatorio, bravo. Es decir, nosotros tenemos por fe de que las almas que aún no han sido totalmente purificadas tienen que pasar al purgatorio. Que si bien el alma que entra al purgatorio no es que se va a ir al infierno, se entiende que después del purgatorio pasa directamente al paraíso a contemplar a Dios, pero tiene que pasar por un proceso de purificación. Por eso es que nosotros tenemos que rezar por nuestros muertos, porque muy posiblemente nuestros muertitos estén en el purgatorio y nadie se acuerda de ellos. Y mientras nosotros más recemos por nuestros muertos, más rápidamente esas almas van a salir del purgatorio para poder estar en la presencia de Dios. Y no solo lo dice en el Antiguo Testamento, también lo reveló San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Sí? En la carta a los Corintios también se habla de que nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Entonces tiene que ser purificado, ¿ok? Tiene que ser purificado. Y ustedes dirán, oye, ¿y por qué el alma está impura? Pues por los pecados que hemos cometido y principalmente por el pecado original, de lo que vamos a hablar en un ratito más, para terminar la clase. Entonces, el libro de los Macabeos, fundamentalmente, ¿de qué nos está hablando? El segundo libro de los Macabeos, fundamentalmente nos está dando la explicación teológica de la existencia del purgatorio. Adivinen qué, mis queridos amigos. Los protestantes, los hermanitos evangélicos, no creen en la existencia del purgatorio. Por lo cual, como ellos no creen en la existencia del purgatorio, se bajaron el libro de los Macabeos de la Biblia. Así de simple. Entonces, no se me dejen cuentear por los evangélicos, ni por los mormones, ni por los testigos de Jehová, ni por los adventistas, ni por los padres de sufrir, ni por ninguno de ellos. La única verdad de fe radica en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Y las Sagradas Escrituras y la tradición en su conjunto hacen parte del depósito de la fe. Por eso, el canon bíblico el canon bíblico de la palabra de Dios, repito, son 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Oye, yo tengo una Biblia bien chévere, bien bonita, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Es Biblia protestante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que botar a la basura? No, tampoco así. Pero consígase una Biblia católica que tenga el canon establecido como palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces ya puedo dejar de compartir esto y vamos a la parte final de la clase. Con esto cerramos. Entonces, después de haber hecho toda esta explicación, miren que he sido muy explícito, muy detallista en esta parte. Cuando yo soy así de detallista es porque quiero que esto se lo aprendan, pero de memoria. A ver, ¿cómo les desbaratamos el argumento a un evangélico o a un protestante cuando me dice, no, es que el canon de la Biblia es 39 libros en el Antiguo Testamento? La pregunta que hay que hacerles, ¿quién lo dice? Ellos apelan
a la libre interpretación de la Biblia. Es decir, el pastor Pepe interpreta la Biblia como le da la gana. El pastor Julio interpreta la Biblia como le da la gana. El pastor Juanito interpreta la Biblia como le da la gana. ¿Qué tipo de coherencia puede tener eso? ¿Cómo es la fe católica? Nosotros respetamos una interpretación que es la interpretación autorizada por la Iglesia. ¿Ok? En ese sentido, vamos a recurrir a un concepto que está dentro del cuestionario, que tienen que también aprendérselo, que se llama exégesis. ¿Qué significa la exégesis? Ya les voy a escribir en la pizarra la palabrita exégesis para que sepan cómo se escribe y qué significa. Exégesis. ¿Qué significa la palabrita exégesis? Significa la correcta interpretación de las sagradas escrituras. ¿Ok? Esa es la exégesis. La exégesis bíblica es la correcta interpretación de las sagradas escrituras. No puede ser que aquí mañana Betsy coja la Biblia y la interprete a su manera. Alejandrina la interpreta a su manera. Charit a su manera, Carlos Luis a su manera y Cintia a su manera. Quiere decir que tenemos 5 maneras distintas de interpretar la Biblia. ¿Tiene sentido eso? O sea que Dios tiene 5 personalidades distintas. Dios tiene 5 mensajes distintos para cada uno. El mensaje es uno solo. Dios es uno solo. Con lo cual, para poder entender que la palabra de Dios es palabra de Dios, es necesario que recurramos a una autoridad y la autoridad es la iglesia. Y no porque se lo inventó el Papa, no porque se lo inventó Pedro, el mismo Jesucristo, que es Dios, lo dispuso así. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, Jesús instituye la iglesia, su iglesia en Pedro. ¿Quién es Pedro? El primer papa. ¿Quién es el Papa Francisco? El sucesor de Pedro. Y en esa sucesión apostólica entra, además de las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición. Entonces, ojo con la pregunta que voy a hacer aquí, y aquí a toditos les voy a preguntar y vamos a coger los votos. Fíjense la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La Biblia o la iglesia? La iglesia. ¿Quiénes dicen Biblia y quiénes dicen iglesia? A ver, Cintia. La Biblia. La Biblia es primero. Aquí tengo un voto para la Biblia. Ok. ¿Qué dice Betsy? La iglesia. La iglesia. ¿Qué dice Alejandrina? Alejandrina. La Biblia. Tenemos otro voto para la Biblia. ¿Qué dice Charit? La Biblia. La Biblia. Tenemos 3 votos para la Biblia. ¿Qué dice Carlos Luis? Yo a la iglesia. La iglesia. Entonces, ganó la pregunta, ganó 3-2. Entonces, yo voy a poner el voto del desempate. ¿Por cuál voto yo? La iglesia. Y les voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, ustedes me dirán, oye, pero antes de Cristo ya había sagradas escrituras. Así es, estaba la Torá, que eran las sagradas escrituras de los judíos. Pero la Biblia como tal, entendiéndose como Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que se escribe después de Cristo, viene dado por la autoridad de la iglesia. ¿Quiénes escriben los evangelios? Los apóstoles. ¿Quiénes escriben las cartas a los Gálatas, a los Colosenses? Todas esas cartas, los apóstoles. ¿Y de cuándo son los apóstoles? Del tiempo de Cristo en adelante. ¿Y quiénes son el fundamento de la iglesia? Los apóstoles. Quiere decir
¿quién estableció qué era y qué no era Biblia? La iglesia. Entonces, ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina? La iglesia. La iglesia es primero. La Biblia es, si bien es cierto, palabra de Dios, pero Dios mismo ha querido que la Biblia, dentro del depósito de la fe, que ya lo estudiamos clases anteriores, dentro del depositum fidei, esté administrada por la iglesia. ¿Ok? El depósito de la fe, que es la suma de sagradas escrituras más sagrada tradición, que hace el depósito de la fe, está dentro de la iglesia. Y es la iglesia que con su autoridad, que viene de Dios, porque Dios le dio esa autoridad, es la que ha establecido como canon bíblico los 73 libros de la Sagrada Biblia, comprendidos en 46 y 39 libros. 46 y 27. 46 y 27 libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, es la iglesia la que estableció el canon bíblico. ¿Ok? Con lo cual, ante la pregunta, ¿qué es primero, la Biblia o la iglesia? La respuesta es la iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Para terminar, la tradición de lo que hablamos hace algún momento. ¿Cuál es la forma de la tradición? La tradición tiene dos formas, oral y escrita. ¿Ok? Podríamos decir que la manifestación de la tradición escrita es el Nuevo Testamento. Porque, ¿qué son las cartas de los apóstoles? Eran cartas en las que los apóstoles exhortaban a, por ejemplo, la carta a los Gálatas, escribían a los Gálatas y les exhortaban a llevar una vida adecuada. Y la tradición oral es aquella que se transmitió de generación en generación desde los tiempos de Cristo hasta hoy, hasta nuestra época. ¿Ok? Entonces, resumen de la clase de hoy. No podemos dejarnos cuentear cuando venga un hermanito protestante evangélico a querernos cuentear, a decirnos que la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. No, el canon bíblico establecido por la iglesia, que es autoridad de Dios, es 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 7 libros que le falta a la Biblia protestante? Los libros deuterocanónicos. Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, primera y segunda carta de Macabeos. ¿Por qué ellos excluyeron esos libros de su canon bíblico? Simple, porque no le convenía lo que dice en estos libros. Esto es, sencillamente, esto es una fe light, es una fe express la de los protestantes. Como esto no me conviene y como esto va en contra de lo que yo promulgo, entonces lo saco. ¿Sí? Pero tenemos que tener claro que la salvación del hombre viene no solamente a través de la fe, es importante también las obras, puesto que la salvación se podría perder y se podría perder gracias al pecado. Preguntas, dudas, inquietudes, traumas psicológicos, réplicas, contrarréplicas al respecto de lo que hemos visto el día de hoy. ¿No hay dudas? Créanme que yo siempre me quedo con esta duda, ¿no? No me preguntaron nada. O están, pero como Papá Noel en mayo, o realmente han entendido todo y esto es, pero una cosa maravillosa. Voy a seguir confiando que han entendido todo, voy a seguir confiando que está todo claro. Igual, como saben, la clase queda grabada, la clase queda subida en la plataforma, la pueden volver a consultar. Estoy consciente que la clase de hoy ha sido un poquito más espesa que otras, ha sido un poquito más dura, pero bueno, ahí queda. Tienen el cuestionario, por favor, léanlo, por favor, revísenlo. Y con esto nos volvemos a ver la próxima clase. ¿Les parece? Listo, pues. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por haberse conectado. Hasta mañana. Chao. Chao.